Tras la conversión de Pablo, San Lucas vuelve a enfocar nuestra mirada hacia Pedro, el primer papa. Nos va a hablar hoy de milagros nuevos y conversiones de Pedro, y vamos a ver cómo resucita a una muchachita, a Tabita, a Gacela, en Jaffa. Vamos a ello. Dice San Lucas que la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. El Señor concede momentos de paz, de serenidad, de sosiego a la Iglesia, y eso nos tiene que hacer pensar que cuando el Señor lo quiere, lo permite para nuestro bien, pues deja que los enemigos de la Iglesia aparentemente triunfen con persecuciones y con daños a la Iglesia, que son siempre para nuestro bien, porque, como dice San Pablo, todo le sirve para el bien a aquellos que aman a Dios. En este periodo de sosiego, que es un bien, la Iglesia se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor. Hoy se habla mucho de progreso, y el progreso es un retroceso cuando no hay fidelidad al Señor, porque cuando la Iglesia se quiere hacer fiel al mundo, pues lo que hace es retroceder, no progresar. La Iglesia progresaba en la fidelidad al Señor, no en halagar los oídos del mundo. Y por eso se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. La Iglesia es fecunda cuando es fiel al Señor, cuando busca, no como vemos que hacen hoy, por ejemplo, los cismáticos de Alemania, con obispos a la cabeza, que buscan la fidelidad al mundo, pretenden servir a los hombres, pero lo que hacen es convertirse en esclavos de los hombres, y eso les quita mucha fecundidad, eso va ahuyentando a aquellas personas que no ven diferencia entre la Iglesia y lo que les ofrece el mundo. La Iglesia es fecunda en medio de la persecución, en medio de la fidelidad, en medio de las dificultades que conllevan la fidelidad al Señor. Pedro recorría el país, está hablando de Palestina, y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Lida está cerca de la costa mediterránea, muy cerquita de Jaffa, un poquito al noroeste de Jerusalén, y ahí encontró a un cierto Eneas. Pedro, que ya había estado en Samaria, ahora va a Lida, y encuentra a un cierto Eneas, que es paralítico, que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, no yo. No es Pedro el que da la salud, Jesucristo te da la salud. Como le había dicho el paralítico en la puerta hermosa, no tengo ni oro ni plata, en nombre del Señor Jesús, echa a andar, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho, haz tu cama. Y estas cosas lo digo mucho a los niños, arregla tu lecho. Como hace Jesús resucitado, que deja las sábanas bien dobladas, porque pues estos detalles tenemos que hacer que nuestras obras estén bien hechas, y nuestros cuartos deben estar ordenados y limpios. Y Pedro se lo dice así al paralítico: levanta tu cama y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Sarón es la región grande donde está Lida. Es una fértil llanura que está hacia la costa, entre Jerusalén y Jaffa. Jaffa es lo que hoy se llama Tel Aviv, la actual capital de Israel. Había ahí en Jaffa una discípula llamada Dorcas. Dorcas es un nombre arameo que en griego se dice Tabita y en español Gacela. Es el nombre que tiene esta muchachita, el nombre de este animal simpático y grácil y ágil que se mueve en nuestros campos. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La enfermedad y la muerte nos afecta a todos, no solamente a los malvados, aunque la enfermedad procede del pecado, pero no del pecado personal de cada uno, sino en general de la entrada del pecado en el mundo. Tabita cae enferma y muere. Esta niña, Dorcas, o Tabita, o Gacela, cae enferma y muere. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba para velarla. Al enterarse los discípulos cristianos de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para rogarle que fuera a Jaffa sin tardar. Lida y Jaffa están a 20 kilómetros, una caminata de mediodía de camino o más, y allí van. Pedro se vuelve con ellos. Estas personas eran bastante más andariegas que nosotros. Y al llegar a Jaffa, o a Jope, o a Tel Aviv, subieron a Pedro a la sala de arriba donde estaba muerta, donde estaban velando el cadáver
de esta muchachita y le mostraron con lágrimas los vestidos y mantos que hacía esta muchacha tan especial y por lo tanto tan querida, no solo por su juventud, sino por su bondad. Pedro imita al Maestro, porque es nuestra misión, imitar a Jesús, manda salir afuera a todos, como había hecho el Señor cuando resucita a la hija de Jairo, como ha hecho el Señor cuando cura a su propia suegra, pues se arrodilla, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta le dijo: Tabita, levántate. Como había visto hacer el Maestro con Lázaro, pues es lo que le hace a esta jovencita. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, la tomó de la mano, como había hecho el Señor con su suegra, la tomó de la mano, la levantó y llamando a los santos, a los cristianos y a las viudas, se la presentó viva. Este otro nuevo milagro que hace el Señor, que había prometido que obras más grandes verán ustedes. La Iglesia sigue realizando los prodigios y maravillas que Él ve que nosotros necesitamos. Hoy en la Iglesia se siguen realizando milagros, damos por hecho que para canonizar un santo el Señor nos lo quiere mostrar mediante la manifestación de su fuerza y poder con milagros que se atribuyen a la intercesión de diversos santos. Aquí en Moyobamba tenemos el proceso de beatificación de nuestro primer obispo, de Monseñor Martín Fulgencio Elorza Legaristi, a quien el Santo Padre ha proclamado recientemente venerable, y bueno, pues ahí en su tumba ahora mismo tenemos una vela prendida por un sacerdote amigo nuestro que está víctima de un ictus, está postrado en cama, y no exigimos al Señor el milagro porque puede el Señor no querer hacerlo, porque no convenga a él o a los que le rodean, pero como sabemos que lo puede hacer, por intercesión, en este caso del venerable Elorza, pues pedimos el milagro porque sabemos que Dios sigue hoy realizándolo. Esto no quita un ápice, yo es una discusión que he tenido algunas veces con algunos carismáticos que dicen: si tú rezas con fe, ¿por qué esta persona se va a curar? Se va a curar. Bueno, a lo mejor el Señor no lo tiene previsto. Tú tienes que rezar con fe sabiendo que se va a realizar lo mejor para esa persona y para los que le rodean, y que Dios puede hacer el milagro, pero lo que no podemos hacer es exigirle a Dios el milagro. Porque en tal caso la existencia de los hospitales significaría una falta de fe. Y vemos, por ejemplo, al Padre Pío, que aunque se han obrado milagros por su intercesión, y aunque era un hombre de una fe profundísima, pues hizo un hospital, por cierto, especialísimo, este hospital que se llama Sollievo de la Sofferenza, este hospital en el que él cuidaba tantísimos detalles. Por ejemplo, él mandaba que se pusiera una flor fresca todos los días, todas las mañanas, supongo que se seguirá realizando, en la mesilla del enfermo, porque el enfermo, puesto que no se podría asomar como puedo mirar yo ahora mismo asomándome a esta ventana, puedo ver nuestro jardín, puedo ver verde, puedo oír los pájaros, pues el enfermo que no puede hacerlo, que al menos vea algo que ha hecho Dios, y ver la flor fresca de cada mañana. Bueno, pues esto es un gesto de la sensibilidad y del amor de alguien, de una persona profundamente creyente, pero que también cree en las leyes de la naturaleza que ha inscrito Dios en el mundo, y por eso es necesaria la ciencia y los hospitales. No hay ninguna contradicción entre fe y razón, entre la existencia de los milagros y las leyes de la naturaleza que merece la pena estudiar para seguir progresando en los estudios médicos, por ejemplo. Pues bien, aquí vemos a San Pedro intercediendo para que se realicen los mismos milagros que Jesús había realizado en carne mortal y los mismos milagros que hoy siguen ocurriendo. Esto que hace Pedro se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Estas obras sirven para aquellos que están debidamente preparados, puedan profundizar en su fe y abrirse con más entrega al Señor. Pedro se quedó, esto no lo dice la liturgia, Pedro se quedó bastantes días en Jope, en casa de un tal Simón el curtidor, lo cual no está nada bien visto porque un curtidor es una persona que está
que trata con animales muertos, con sus pieles, y esto por supuesto pues no está nada bien visto, pero aquí van a seguir ocurriendo cosas que veremos a partir de la semana que viene, porque hasta Pentecostés vamos a seguir comentando los Hechos de los Apóstoles. Después de Pentecostés estamos planteándonos qué hacer, es muy posible que volvamos a retransmitir la misa, ya lo comunicaremos a su debido tiempo porque todavía nos quedan unas cuantas semanas comentando con ustedes los Hechos de los Apóstoles. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta el lunes, si Dios quiere.